La culpa tiene la forma de un pasillo, largo, blanco, sin salida. En sus muros resuena cada decisión que quisimos olvidar. Allí, entre cajones metálicos y luces que parpadean, transcurre la nueva película de Olayo Rubio. Tormento comienza como una noche más. Una guardia de seguridad, interpretada por Natalia Solián, llega a su turno en la morgue. Nada debería pasar, pero en el cine y en la vida, lo que no debería pasar es precisamente lo que termina ocurriendo. Rubio, conocido por su mirada crítica en el documental, cambia de tono sin abandonar su obsesión por los fantasmas, los del poder, los del país, los de la mente. Aquí filma otro tipo de infierno, el personal. La morgue se convierte en un purgatorio moderno, un espacio donde el cuerpo se conserva, pero el alma se pudre despacio. La protagonista vigila cadáveres, pero en realidad se vigila a sí misma. Cada ruido parece recordarle algo, una omisión, un error, una voz que nunca debió callar. La culpa empieza a moverse entre los pasillos como si también tuviera carne, porque la culpa, cuando no se enfrenta, busca salida y siempre encuentra una puerta entreabierta. En ese territorio, Tormento funciona como una película de terror psicológico, pero también como un espejo moral. Lo que acecha no es solo sobrenatural, es la mente intentando castigarse. Rubio filma la culpa como un espectro invisible que habita en los ruidos más cotidianos. El goteo, el zumbido eléctrico, el sonido de un cajón que no cierra del todo. El horror aquí no grita, se confiesa, y esa confesión se da en penumbra, con la cámara acercándose demasiado, como si el ente también cargara con su propio remordimiento. Hay algo profundamente humano en esa mirada, porque todos, alguna vez, hemos custodiado nuestra propia morgue interior, ese lugar donde yacen los recuerdos que no queremos mirar, los errores que preferimos mantener fríos, las palabras que no dijimos a tiempo. Tormento es el eco de esas culpas. Una película que no busca redención sino comprensión. En la soledad de una guardia nocturna, Rubio nos recuerda que el miedo más profundo no proviene de los muertos, sino de los vivos que no saben perdonarse. La morgue se vuelve metáfora de una mente que se corroe. Los cuerpos, testigos mudos de una verdad inconfesable. Y en cada parpadeo, el espectador comprende que el verdadero tormento no es el que viene del más allá, sino el que nunca deja de estar aquí dentro. ¿Dónde estás? Aquí en el trabajo. Ese no es tu trabajo. Me transfirieron al CEMEFO. ¿Qué es eso? La morgue. ¿Qué diablos estás haciendo tú en una morgue? El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Cine a viva voz. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y como ya escucharon, vamos a hablar de cine de terror, y es un episodio jueves, es decir, este jueves del 13 de noviembre se está estrenando Tormento de Olayo Rubio y con Natalia Solián. Y tengo a Natalia Solián. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Y tengo a Olayo Rubio. Muchas gracias, un honor. Un gusto. El honor y el gusto es todo mío. Tormento, ¿cómo llega a ti la trama? Es una película que ya existe, ¿no? Hay una película en Paraguay que se llama Morgue, ¿no? De Hugo Cardoso. ¿Y cómo llega a ti la propuesta de hacer este Tormento, Olayo? Bueno, yo llevaba mucho tiempo desarrollando proyectos de ficción. En cine se me ha asociado más con el documental porque he logrado estrenar más documentales, pero la verdad es que siempre he querido hacer ficción y es lo que me interesa, pero mis proyectos de ficción eran o muy caros, o muy políticos, o muy raros para los productores y siempre colapsaban, siempre se quedaban a la mitad.
incluso tengo uno que ya está casteado y todo, que se desarrolló muchísimo y se cayó. Y al mismo tiempo, durante varios años estuve platicando con Troy Trujillo, el productor, sobre la posibilidad de que me encargara una película. Entonces, le estaba encargando que me encargara una película. Pero claro, el tipo de cine que él ha hecho es muy comercial, es mucha comedia romántica que quizá maneja un sentido del humor que no es tan compatible con el mío. Entonces parecía difícil. Por otro lado, hay un lugar, hay un género, siendo más específicos, donde convergen los intereses comerciales y, digamos, los intereses autorales o artísticos, y es el terror. Uh-huh. Ahí es la coincidencia que encontramos Troy y yo, y platicábamos sobre distintas posibilidades, pero él quería hacer un remake, porque además en su filmografía tiene varios remakes. Yo le decía que no me gustaban los remakes, prácticamente ningún remake, ¿no? A mí no, pero que quizá podíamos encontrar alguna película cuya premisa nos interesara y después adaptáramos hacia un lugar quizá más interesante para mí, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Me hizo algunas propuestas de propiedades intelectuales famosas que rechacé categóricamente hasta que llegó con esta película, que es una película pequeña de un director primerizo, es una película paraguaya llamada Morgue, y la vi y me llamó la atención nada más la premisa más básica, porque es una película muy diferente, con un terror como muy infantil, y creo que es una película con muchos méritos, pero para que yo me pudiera vincular con este material, tenía que utilizar nada más la premisa y quizá algunos momentos que funcionan y llevarla a otro lugar, ¿no? Tratar de hacer algo con pues un poco más profundo, complejizarlo, cambiar al protagonista, volverlo mujer, porque si tú reemplazas al protagonista de Morgue por ejemplo, Mr. Bean, entonces tienes una comedia de Mr. Bean. Entonces yo le dije a Troy, me gustaría hacerle cambios sustanciales. ¿Esto sería posible? O sea, ¿se puede legalmente? ¿Tú estarías dispuesto a producir una película si le hago cambios realmente profundos y sustanciales? Me dijo, sí, pues básicamente hacer lo que quieras siempre y cuando mantengamos la premisa que nos gustó y tal. Y así elaboré un primer tratamiento y llegó Tormento. Y a lo largo de los 8 tratamientos pues nos fuimos alejando muchísimo del material original porque pues de entrada al convertirlo en mujer y al escribir el guión para Natalia, por cierto. Uh-huh, o sea, este guión se lo escribió a Natalia y si Natalia no lo hacía, entonces no había película y le decía a Troy, muchas gracias, pero le vas a tener que hablar a algún otro director de tu pool de directores por encargo. Y bueno, pues surgió esto. Y en el momento en el que se incorporó Natalia, se complejizó aún más. Y lo llevamos, la verdad, a otro nivel, porque de otra manera, pues sí, ese terror de Morgue, pues es muy distinto a lo que a mí me interesaba hacer. Claro. Natalia, ¿y cómo llega contigo Layo diciendo, ¿sabes qué? Tengo un guión que escribí para ti? Bueno, pues yo recibí el guión tal cual. Tuve momento para leerlo en primera instancia, me pareció una locura por lo que plantea cada situación, que son situaciones pues muy elevadas de tono. Yo había filmado ya Huesera y tenía un rato intentando como darle la vuelta a la premisa de que cuando funcionas en un género específico, de pronto todo en la carrera del intérprete se vuelve a encajarte en ese género. Y yo tenía como mis temores al respecto. No quería como solamente poder levantar cine autoral que tuviera que ver con el terror. Uh-huh. Y cuando leí Tormento, además de que eso ya me antecedía un poco, también me dio como la sensación de que era una premisa muy compleja a nivel energético. Y afortunadamente en ese momento estaba filmando otra película. Para cuando me buscó Layo, como que esa pudo ser mi justificación inicial, que no podía porque estaba en medio de eso. Pero bueno, después Olayo fue muy insistente y Troy también, y de pronto se convirtió en un reto muy interesante para mí, pues poder sostener ese nivel de energía y poder sostener técnicamente lo que implica, ¿no? Cómo diseñar todo un esquema que progresara y que pudiera darnos como la capacidad de llegar al fin de la película como sucedió y así fue. Hola, ¿cómo fue el proceso de creación del guión? Es un guión en el que, pues digo, no voy a entrar en detalles, la idea es que la gente vaya a ver Tormento,
hay pocos diálogos, ¿no? Hay muchas escenas de acción, o sea, la verdad es que la película está llena de acción, pero ¿cómo es agarrar esto? Se junta la posibilidad de que no te tienes que preocupar de la producción, ¿no? O sea, estás haciendo una película en donde te vas a centrar a dirigir, también tienes la libertad, como decías, el reto también, porque la comedia y el terror están en esa línea muy delgada entre ser Mr. Bean, como dices, y ser pues la masacre de Texas, ¿no? Por ejemplo, la masacre de Texas, que la mencionabas antes de entrar a la función, es el ejemplo perfecto. O sea, de hecho, bueno, la secuela, digamos que se va un poco más por la parte cómica, por así decirlo, pero la primera tiene momentos así que no sabes si reírte o tener terror. ¿Cómo fue trabajar desde ese planteamiento del guión? Mira, es que justamente que mencionabas Morgue, que fue de alguna manera la primera fuente de inspiración de Tormento, es casi una comedia. Es muy irreverente esa película. Y de hecho eso me gustó. Yo no me sentía cómodo haciendo algo en ese tono, y por eso cambiamos el tono muchísimo, pero era casi una comedia. Morgue, ¿no? El protagonista es un guardia de seguridad que es como infiel, juguetón, está en el supermercado hablando con su chica en una videollamada y al mismo tiempo está viéndole las pompas a otra chica, trata de hacerle creer a la gente que tiene un coche más caro que el que realmente tiene porque él maneja una carcacha. Entonces, por lo mismo debe ser castigado, ¿no? Cuando comete y yo no quería irme ahí. Me parecía una premisa demasiado simple y chistosa, la verdad, chusca. Entonces eso lo cambiamos muchísimo. ¿Y cómo? Pues lo primero era, yo sabía que necesitaba a alguien como Natalia, porque, y digo, nada más existe ella, entonces necesitábamos a Natalia, porque esto mal actuado iba a generar un humor involuntario que me hubiera sepultado. A mí me hubiera arruinado eso, yo hubiera arruinado toda la película, porque esa es una de las principales razones por las que casi no veo terror. Se produce tanto, pero no se cuidan muchas cosas que yo creo que son fundamentales, ¿no? Y también la verdad es que muchos actores y actrices no quieren hacer terror. Es un género que rechazan, la verdad. Pues es que es difícil. Ahora está esto que llaman terror elevado, una etiqueta que desprecian muchos fans del género, otros no. Pero yo creo que por un lado está bien tratar de hacer un terror un poquito más sofisticado que el promedio, ¿no? Que no sea nada más chistoso, que no sea solamente gore, que no sea ver imágenes impactantes y ya, sino que tenga un trasfondo social o psicológico que sea más interesante, ¿no? Eso a mí me llama la atención. Claro, que de todas maneras en el género de terror, pues está eso que bien dice Shrek, ¿no? Como la cebolla, ¿no? Las capas, ¿no? Exacto. O sea, uno, por ejemplo, piensa en Carpenter y entonces quizá va en la superficie una película pues, de ciertas características, pero va quitando las capas y las va encontrando, lo que sucede precisamente en Tormento, ¿no? Natalia, en tu caso, a diferencia, por ejemplo, de Huesera, donde ya te vimos, también es una película muy física, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo para conseguir lo que vemos finalmente en pantalla y en donde, a diferencia también de Huesera, te vemos todo el tiempo en la pantalla, estás, o sea, la cámara está encima de ti todo el tiempo y llevas gran peso en pantalla, en imagen de la película? Pues creo que es una coincidencia afortunada. A mí me gusta mucho el trabajo físico desde la disposición escénica, así como en cámara. Creo que sería algo que definiría como mi postura estética respecto a las cosas. Todas las cosas técnicas que yo entiendo de actuar van de provocar o estimular el sistema nervioso central, que está conectado con músculos, osamenta. En ese sentido, pues es algo que a mí siempre me ha intrigado y siempre he tenido como la necesidad de ahondar en ese tipo de estructuras. Creo que es afortunado porque justamente en Tormento, sin esa concepción, creo que no habríamos podido como acceder a los estados anímicos más elevados de tono. Para mí, si se sostiene o no se sostiene entera la película, igual uno lo piensa como actante en secuencias, y ya la suma de las secuencias que dan como resultado la película, pues también me resulta impactante que se hayan podido sostener de esa forma, pero como el objetivo a atacar en cada llamado o en cada sesión de trabajo era, vamos a lograr esta secuencia que exige tal o cual característica, y eso siempre tuvo que ver como con un desempeño muy metódico, tanto que venía del análisis del texto y de lo que Olayo y yo habíamos acordado como subtexto de las escenas, hasta los motivos más
tangibles que son las acciones en concreto. Y ese trabajo, pues nada, es como una serie de ejercicios tal cual. Tuve la fortuna, porque Olayo permitió que así fuera, de incorporar a un gran amigo mío que es coreógrafo, que se llama Mauricio Rico, que él de alguna manera como fue dando pues soporte, ¿no? En esos días que eran los más exigentes físicamente. Pablo Vinos hizo la parte de la acción como tal, y había también mucho soporte por parte de los stunts. Creo que eso fue también muy afortunado, porque luego es medio incómodo como trabajar la parte de la acción con un stunt que a lo mejor no está tan cercano a tu calidad de movimiento. Creo que eso lo jugamos bastante bien. Y si pudieras, tú harías tus propios stunts. Y si yo pudiera y no tuviéramos temas de seguro, me encantaría sí hacerlo. Pero bueno, básicamente creo que sí es parte de ese azar, o sea, como de encontrarnos en una disposición y que a mí me apasiona. Sin entrar en muchos detalles de la película, porque la sorpresa me parece buena, Olayo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Hay algo que produce o que provoca el tormento del personaje de Natalia? ¿Qué pensaste primero? ¿En ese elemento o cómo lo fuiste planteando? Porque al final, y debo decirlo, no porque estén aquí presentes y los esté viendo cara a cara, resulta muy refrescante esa parte final para darle, pues sí, el giro final a la película. Ajá. ¿Qué fue primero? No, primero fue la premisa básica, ¿no? Esta premisa muy sencilla, un personaje que comete un error, ¿no? Toma quizá una decisión moralmente incorrecta y después, en teoría, debe pagar el precio por haber hecho eso. Pero aquí creo que lo interesante es lo que esto desata, ¿no? No es porque uno puede pensar en Tormento como una película del género o subgénero de terror paranormal, ¿no? De fuerzas espectrales hostiles que la castigan. Hay quien cree que son demonios o el mismo Dios, etcétera, ¿no? Yo creo que es ella misma atormentándose. Es que iba a eso, es la culpa, claro, ¿no? Y la culpa es la que la va atormentando. Que viene de atrás, ¿no? Solamente la culpa que siente por haber cometido este error al principio de la película, sino más bien sus vínculos familiares, culpas que quizá ni siquiera debería tener, culpas que ni siquiera le corresponden, experiencias traumáticas que viene arrastrando desde pequeña quizá. Entonces todo eso la persigue. Lo que dicen es que cuando estás en la oscuridad, pues el enemigo no está allá afuera, está adentro, ¿no? Te tienes que sumergir a tu interior. Sí. Y eso es lo que le pasa a la protagonista. Y esto lo fui descubriendo conforme escribí el guión de una película que yo pensaba que no se iba a hacer. También eso es importante. Si yo hubiera sabido que Tormento realmente se iba a materializar, no sé qué decisiones hubiera tomado. Pero yo pensé que esta película tampoco se iba a hacer como las otras 6 que llevo tratando de levantar desde hace muchos años y nomás no logro financiar por distintas razones, ¿no? Me sorprende que esta se haya logrado financiar porque escribí otra hace unos años, 3 años, mucho más comercial, mucho más amigable para el espectador, para los productores, para los estudios, y no se ha podido filmar. Y en cambio esta, que tiene cierto grado de violencia, ¿no? Y que está llena de simbolismo y tal, se filmó antes, ¿no? Y también yo sí se lo escribí a Natalia, no sabía si le iba a entrar o no. Sobre todo porque, como lo mencionó, ella estaba evitando el encasillamiento. No la conocía, nadie me había dicho eso, pero supuse que es lógico, ¿no? Alguien con ese talento y con esa inteligencia no iba a hacer otra película de terror después de hacer y fue y lo hizo. Pero bueno, también hay por eso digo, mira, de ninguna manera estoy restándole mérito al género completo del terror, pero sí se produce demasiado. Sí. Lo sabemos, en todo el mundo. Y luego siento que se produce con fines únicamente industriales, comerciales, mercantiles, sin mucha pasión, sin mucho trabajo intelectual detrás. Y creo que debería de producirse mejor terror, un poco, ¿no? O sea, hay de todo y para todos los gustos. Claro. Pero creo que debería de haber un esfuerzo pues yo creo que por perfeccionar un poquito el género, ¿no? Sí, pues el respeto a las audiencias, ¿no? O sea, digo, es un género que se consume mucho en México, ¿no? Pero también, pues eso, también se consume mucho la Coca-Cola, ¿no? Natalia, y lo dije yo, Natalia, en tu caso, ¿cómo trabajar con todos los estímulos que hay en la película?
Imagino que muchos vienen en la post, ¿no? El tema de los sonidos, que es importantísimo. Pero cuéntame un poquito cómo fue trabajar con todo esto, sobre todo de la mano de tu director, Olayo. Pues creo que fue muy afortunado otra vez, otra coincidencia afortunada, que Olayo y yo tuvimos mucha empatía y como una química muy fluctuante desde el inicio, y creo que esa primera etapa de diseño y de análisis de hacia dónde queríamos como llevar los acentos y qué queríamos como quizá dejar pasar o ahondar, fue muy rico y fue muy poblado como de imaginería. Y en ese sentido, pues ya estando en el set, solamente es cuestión como de ponerle play a lo que se diseñó. Digo, para mí suena fácil porque creo que mucho de eso está en mi cabeza y es como yo lo voy imaginando, y probablemente solo con sentir la aprobación de Olayo yo me entendía que era lo que queríamos construir. Probablemente solamente fue proceso de mi subjetividad, pero también ya estando ahí in situ en el set y con todos los elementos que estaban jugando para crear esas atmósferas, pues sí debo reconocer que el cuerpo como empieza a vivir también, y el género tiene esa maravillosa puerta a la sugestión que te hace cobrar como, pues sí, muchas dimensiones de las cosas. Y además creo que estructuralmente también este guión permitía como que la metáfora cobrara puntos muy concretos, y eso siempre ayuda, o sea, siempre hace que las cosas se puedan volver un poco más más multidimensionales, y eso es lo que deseamos. También por eso terminé aceptando el guión, porque la capacidad como de ir a fondo en ciertas temáticas es lo que un actor o una actriz siempre quiere encontrar en un guión, y a veces no hay el tiempo y tampoco hay la voluntad por hacerlo. Entonces creo que además de que lo tenía, el género aporta esa posibilidad y lo hace un poco más fácil. Claro. Debo confesarles a quienes nos están escuchando que estoy un poco nervioso por el hecho de que estamos en un ambiente no sonoramente controlado y estoy frente a una persona que ha dedicado gran parte de su profesión al tema sonoro, ¿no? De hecho, ustedes no lo saben, pero antes de llegar me decía, oye, no voy a atender esto y vamos a estar aquí. No estás nervioso. Es que el sonido es importante y en la película es importantísimo, Olayo, y también el sonido, o sea, digamos que todos esos personajes que vemos o no vemos en la película también están representados en el sonido, ¿no? Uh-huh. Hay una secuencia que me gusta mucho en la que pareciera que hasta radiofónicamente como que se están sintonizando todos los personajes que están ahí presentes. Cuéntanos un poquito el trabajo en esta película en el tema sonoro. Bueno, de entrada, el diseño sonoro, que también es tonal, es muy musical, lo hizo Javier Gutiérrez, el Argentini, que es alguien con quien llevo trabajando desde hace muchos años. Empezó en radio también, al igual que yo. Empezamos juntos a hacer cine. Uh-huh. Su ópera prima fue ¿Y tú cuánto cuestas? Mi ópera prima fue ¿Y tú cuánto cuestas? Hizo el diseño sonoro y la música de ¿Y tú cuánto cuestas? Uh-huh. También. Y bueno, él ha desarrollado una carrera tremenda como diseñador sonoro. Una de las principales razones por las que quería hacer una película de terror es porque tengo a Javier Gutiérrez, el Argentini, claro, y es por esta relación que tenemos en términos de sonido, porque yo también soy, como bien lo mencionaste, muy auditivo. Uh-huh. Soy audiófilo, tuve una formación radiofónica, y para mí el sonido es clave, es elemental, y por eso hicimos una película donde el sonido también es bastante narrativo, y hay muchas, digamos, ventanas de oportunidad para que Javier Gutiérrez pueda trabajar o pudiera trabajar. Sí, porque ahí lo importante era la creación de esta atmósfera, ¿no? Exacto. Pues una atmósfera que va increciendo, ¿no? Uh-huh. Y que te va envolviendo y en donde el sonido es vital, ¿no? Exacto, sí, porque digamos que partimos de una atmósfera realista, uh-huh, ¿no? De un espacio como con un tratamiento más realista. Escuchamos ambulancias, escuchamos el sonido de la ciudad, escuchamos este entorno urbano, escuchamos el sonido que genera un espacio vacío en el cine, que es conocido como el room tone famoso, uh-huh, y escuchamos ese tipo de cosas. Y también escuchamos lo que genera, aparentemente, de forma muy abstracta, o lo que generan estas fuerzas espectrales que le están acechando, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay este contraste entre, digamos, la atmósfera espectral y la atmósfera realista que ella está habitando al principio. Y conforme avanza la película, ese mundo realista empieza a desaparecer.
gradualmente y es reemplazado por pues algo mucho más onírico, algo pues sí, más abstracto y más siniestro. Claro. Natalia, ¿y cómo fue trabajar en la locación? ¿Dónde grabaron? Bueno, la película la filmamos principalmente en el edificio de exconvalescencia del Hospital Siglo XXI, que es un área que no está en función, en tanto en el temblor del 87 estructuralmente. 85. 85, perdón. Se nota que es joven. Sí, yo de los 90s para acá. No estabas ahí. Se dañó estructuralmente, lo dejaron de usar y bueno, el último uso que tuvo fue como, pues, sí, bodega o acumulador de cuerpos en la pandemia cuando ya no daba más abasto la morgue del hospital, se estuvieron almacenando ahí. Y pues es un lugar con una resonancia muy específica, digo, además de que pues está en condiciones medio derruidas. Tiene esta estructura medio, pues sí, ochentera, setentera. ¿Setentera? De los pasillos muy amplios, como... Sí, lo que causa el tiempo, ¿no? En las construcciones que muchas veces lo asociamos con lo tenebroso. Y pues evidentemente para alguien como yo que cree en las energías y que es un lugar así tan cargado como de presencia y de muerte, pues sí traía bastante como... pues sí, bastantes estímulos para jugar con la película. Pero bueno, sin duda también fue bastante peculiar entrar como a un ambiente hospitalario. Digo, creo que las morgues tienen mucho de eso. Fue muy divertido porque incluso los policías que dan el rondín en el hospital no acostumbran a estar por ahí. Siempre había como una cosa como de que entraban con miedo y nosotros allá adentro estábamos haciendo locuras, entonces era muy gracioso como verlos medio espantados. Y pues eso creo que también fue una gran aportación para la narrativa de la película, que pudiéramos hacerlo ahí. Hay muy pocas películas que se han podido filmar ahí, entre ellas Roma, en esta escena del quirófano. Que eso sí es una escena de terror. Esa sí es una auténtico. Escena de terror auténtico. Sí. También se filmó ahí, entonces bueno, pues sí era como mucho la fortuna, ¿no? De poder estar en ese espacio. Sí. No es fácil filmar en hospitales. No. La verdad es que yo, siendo muy sincero, a diferencia de Natalia, soy absolutamente insensible ante todo lo que tenga que ver con fuerzas espectrales. Soy un escéptico. Ajá. Pero no sentiste nada, o sea, el lugar está cargado de energías, 85, pandemia y hospital. Sí, ya sé, pero no. Yo más bien, y la verdad es que estaba tratando de ser muy objetivo. Claro. ¿No? Estaba en una misión muy importante para mí porque llevaba muchos años esperando esta oportunidad. Entonces sí estaba bloqueado emocionalmente porque tenía que concentrarme únicamente en lograr que esta película funcionara y estar al servicio de la película y las necesidades de la película. Entonces elegimos esta locación no por sus antecedentes, sino porque funcionaba su arquitectura. Necesitábamos, como bien lo mencionó Natalia, esta amplitud de espacio que servía para el formato que elegimos Emiliano Villanueva y yo, que es óptica anamórfica 235, y sí queríamos, pues sí, un look carpenteriano, ¿no? Y estos espacios funcionan muy bien porque muchos hospitales tienen pasillos profundos pero muy angostos. Incluso si tú ves otras películas parecidas de este subgénero, vas a notar que los pasillos son mucho más angostos, porque seguramente fueron los que consiguieron con sus limitaciones presupuestales. Y entre los espejos, los vidrios, los edificios, o sea, hay una amplitud ahí, ¿no? Exacto, por ejemplo, la sala de autopsias, donde también se desarrolla una parte importante de la película, era la cocina del ex hospital de convalecientes. Y esa cocina nos funcionaba muy bien para lo que requeríamos, ¿no? Que era esta amplitud horizontal, ¿no? Y no es fácil luego conseguir esos lugares. De hecho, digo, el fotógrafo quería que construyéramos en un foro, ¿no? De acuerdo a las necesidades estéticas, pero eso era impagable para nosotros. Entonces logramos afortunadamente conseguir esta locación y de hecho, si no lo hubiéramos conseguido, se hubiera caído el proyecto. Una vez más, que es a lo que yo estoy acostumbrado, porque no olvidemos que la naturaleza de las películas es que no se hagan. Sí. Sí. Ese es lo triste. El porcentaje más alto. Ajá. Sí. Bueno, aquí hay un gran aporte porque la película, anticipo, les irá muy bien, ¿no? Les deseo todo el éxito del mundo. Natalia, también cuéntame un poquito de
¿De cuál fue algún reto adicional que encontraste y que no habías pensado al momento de enfrentarte en filmar Tormento? Ya salieron como ya salió la lista completa. Vamos a ver qué tanto se autocensura. Bueno, no, yo creo que el reto principal, y que es lo que uno nunca considera, porque cuando recibes, bueno, yo cuando recibo un reto así, lo primero que quiero hacer es estoicamente tener el poder de consumarlo. Y muchas veces en ese estoicismo uno pasa por alto cosas que son muy primarias y que además deberían estar muy a la mano porque hablan de quién eres. Y yo, o sea, eventualmente me agoté después de un buen rato de no estar durmiendo y de estar como sosteniendo la demanda energética. Empecé a entrar como en un estado emocional un poco desentonado, si así se pudiera por decirlo de alguna manera llamar. Bueno, es que a ver, filmamos de madrugada, toda la maldita película, de madrugada, eso enloquece a cualquiera. Ajá. Y si estás trabajando con tus emociones como Natalia, de una forma tan peligrosa como ella lo hace, pues cómo no vas a llegar a un desequilibrio. Sí, llegó un momento en el que yo ya estaba muy desajustada, la verdad. Y ya iba como de un grado de ira y irritabilidad a una melancolía profunda, sí, y de una euforia alta. O sea, pues es que es un juego mental, también hay que saberlo. Y yo más o menos como que tenía pensado que iba a encontrar los mecanismos para poder modularlo, porque en Huesera, cuando terminé de hacer esa película, también me lo prometí. Me dije, a ver, si a mí me gusta hacer este proceso conmigo misma, tengo que encontrar también la salida. Uh-huh. Y he ido trabajando en ello, pero ciertamente no me había topado con ninguna demanda así de alta hasta Tormento. Claro, pero aprovechas esos elementos para meterlos, así como si fueras una actriz de método. Pues sí, o sea, eventualmente eso es lo que quieres ocasionar, estar ahí dentro. Y digo, también en las escénicas se llama método del trascansancio. O sea, lo que quieres es llegar a esa zona limítrofe en la que ya no hay ninguna resistencia en el cuerpo. Y eventualmente todos estos ejercicios que te comentaba al principio, lo que franquean son esos límites de la mente en donde la resistencia ya no es un obstáculo y ya cada vez es más imperceptible. La cosa es que yo tengo una hija de 7 años, eventualmente tengo vida con ella, eventualmente nos hicimos muy amigos, Olayo y yo también, y entonces había que sostener un punto social y de verdad que llegó un momento en el que ya no daba para más. Digo, Troy también es testigo de que yo perdí un poco las formas, pero bueno, creo que en ese sentido siempre me dejaste de hablar. Dejé de hablar. Me dejó de hablar. Nos peleamos incluso. Entonces ya nada más le daba ciertas indicaciones técnicas, seguía haciendo el trabajo formidablemente bien. Dije, bueno, si el precio que tengo que pagar es perder su amistad, ni pero modo. Eso no iba a pasar, solamente fueron unos días. Lo que sí es que si yo no hubiera tenido esa cantidad de contención y hubiera estado quizá en un elenco más grande, pues sí habría sido insostenible. Y es que es raro porque, a ver, hay dos tipos de actores, perdón que sea tan reductivo y simplificador, los que simulan o representan un estado emocional convincentemente, y los que realmente lo sienten. Y además lo transmiten y lo comunican con precisión y certeza. Entonces, ella pertenece a la segunda categoría, o sea, sí está ahí, en ese lugar. Para uno es muy complicado porque si lo hizo tan bien, si fue tan satisfactoria su actuación en determinada escena, ¿cómo voy a ser empático con su tristeza o su angustia si yo me estoy llevando a la sala de edición una actuación magnífica? O yo no soy tan buen actor, entonces yo no podía simular, ¿no? Dices. No soy tan buen actor, entonces yo llegaba todo feliz, así de, increíble, ¿eh? Buenísimo. Y ella así de, yo eufórico y ella toda devastada emocionalmente, y un día me dijo, oye, porque yo no soy nada touchy-feely, como se dice en inglés, o sea, yo no soy muy así. Ajá. Entonces perdón, pero yo llegué todo feliz, oye, no, y ahorita vamos a seguir con tal, y todo así intenso. Me dice, ¿me puedes abrazar, por favor? ¿Me puedes dar un abrazo? Y fue como de, ok, sí, ¿verdad? Claro. Claro, es que además ese cartucho se va cargando y al principio para mí también es muy fácil entrar y salir porque estoy probando, ¿no? Es como ir rápido a cotejar
con el director o con quien está mirando, oye, ¿esto qué tal? Funciona, estamos en este rango, venga, entonces lo hacemos más. Y al principio, pues claro, Layo, teníamos ese nivel de comunicación, era como entrar y salir de una habitación, pero luego ya se hace más complicado abandonar la habitación y vas cargando como con toda la resaca. Bueno, a las 5 de la mañana del día 14, o en este caso de la noche 14 o 15, o ya llegó un momento en donde me veía Natalia y decía, ya no te soporto, porque es tu culpa, lo que está pasando es tu culpa. Y yo esto que estoy sintiendo no estaría sintiéndolo si no fuera por ti. Por tu película. Entonces te vas a sentir no el director, sino el torturador o el atormentador en jefe, ¿no? Claro. Entonces es como, es complicado, sí. Pero a la vez también muy interesante el proceso, la verdad, verla trabajar. O sea, es lo que más me gustó es verte trabajar, yo creo, de la experiencia, es eso. Eso sí lo disfrutaba. Contigo. Pues qué maravilla, gracias. Sí. Mira, eso nos lo decían las actrices que trabajaban con Hitchcock y de alguna manera él era un atormentador, ¿no? Es que lo que creo que Olayo hace muy bien es que tiene el sustento teórico, psicologista y también, pues sí, como emotivo, como para poder decir, claro, estamos en esta base y voy a regular mi energía, que si bien no es touchy o no es, pero regula su energía de forma en que puede contener, y eso creo que no muchos directores pueden hacerlo, la verdad. Bueno, eso no lo aprendí en el ambiente laboral, digamos. Eso lo aprendí en otras situaciones, eso de ser contensor. Oigan, antes de irnos, Olayo, ¿es más difícil hacer películas ahora? O sea, en el contexto de toda la... Pues en cómo está la industria a nivel en general, es más difícil hacer películas que antes. Tú has hecho películas de manera independiente de todas las formas, fondeadas, o sea, ahora con esto, o sea, has pasado por todos los procesos. ¿Es más difícil actualmente? Pues yo creo que no. O sea, siempre ha sido difícil, ¿no? Siempre ha sido muy complicado. Para mí ha sido muy difícil, la verdad. Porque mi primera ficción fue sumamente excéntrica e idiosincrática y salir de ahí fue complicado. Traté de hacer otro tipo de proyectos. Iba a ser una que se llama American Diablo, muy ambiciosa, muy cara. Se filmaba en 5 países diferentes, México, Estados Unidos, Afganistán, Dubái, o sea, una cosa, pero estuvimos cerca de hacerla y nos faltó como el 20% del financiamiento y colapsó. Y así otras, de hecho, una de terror, 2 de terror previas a esta, igual se cayeron. Es complicado, la verdad. También le presentas a Eficine, fondos públicos y a las plataformas. Y se acabó. Claro. No hay como, es complicado, sí. Y luego mi imaginación no es tan limitada presupuestalmente. Y eso le agradezco mucho a Morgue. O sea, sin Morgue no habría Tormento, principalmente porque yo no habría pensado en una película en esa locación. Claro. No pienso en morgues. No es un lugar que me interese. Bueno. Así que gracias, Hugo Cardoso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Natalia, por la entrevista. Mucho éxito con Tormento y pues nada, iremos a verla todos. Venga, que así sea. Y muchas gracias, Olayo. Ya te lo había dicho fuera de micrófono, pero aprovecho porque fue donde te escuché. Al escucharte a ti en Radioactivo, es que yo me dedico en gran parte también a esto y pues fue un placer y un honor entrevistar. No, hombre, al contrario, un placer platicar contigo. Gracias. Pues esto es Pantalla y Memoria. Corran a ver Tormento, ya está en cines y además va a haber funciones. Estuvieron pendientes de las redes sociales, espero que sí, en donde va a estar presente Olayo y parte del equipo que la hizo posible. Así que bueno, corran, esto es Pantalla y Memoria. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.